Letrario. Una mirada acústica al universo de la literatura. Ahora tenemos como invitado a un escritor tapatío, Manuel Fons, quien nos hablará sobre su primer libro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes. Alguna vez que me quedé a dormir en la casa de un primo y encontré un libro ahí. Entonces, como no había nada mejor que hacer, me puse a leer ese libro y era un libro de esos que no gozan de ninguna reputación en la literatura, pero descubrí algo maravilloso que fue la posibilidad que te daba la palabra de construir en la mente un escenario, una serie de personajes, una serie de individuos que cobraban vida en tu mente. O sea, me gusta y siempre me ha gustado el cine, pero me maravilla que en la literatura uno pueda crear la pantalla en su mente y crear la película en su mente, y que sé que todos los que han leído El Quijote o La Letra Escarlata o el libro que se les ocurra, cada quien se ha construido una película distinta. Sí. Y así fui descubriendo eso que Borges llama que la literatura es un sueño dirigido. Entonces, poder dirigir mi propio sueño, eso lo encontré muy atractivo. Creo que así empecé en la escritura. Sí, poder manipular tus sueños, ¿no? Qué mejor que a partir de la... De hecho, también me pasaba en los sueños, no sé si, creo que a muchas personas les pasa, pero a mí desde niño recuerdo que, no siempre, pero eventualmente tenía, como que cobraba conciencia en el sueño, de que estaba soñando. Y podía imaginarme a mí mismo acostado, durmiendo, pero saberme soñando. Entonces podía tomar decisiones dentro de mi propio sueño. Ajá. Y eso siempre me fascinó. Todavía me pasa, pero desafortunadamente no cada que quiero. La única manera de hacerlo cada que quiero es escribiendo. Pero ya en el sueño, pues por ahí me pasa cada 2 o 3 meses y me siento muy poderoso de poder dirigir mi sueño. Sí, digo, claro. Por lo menos en el tipo de sociedad en la que vivimos, ya poder tener poder sobre uno mismo ya es gran cosa. Sí. Curiosamente son textos que consideran mucho al lector. La literatura siempre se dice que es un diálogo, ¿no? Y que el lector dialoga con el autor. Me acuerdo, por ejemplo, de Descartes, que él decía que los libros eran una maravilla porque era como dialogar con lo más decantado del pensamiento humano. O sea, es decir, las palabras que conocemos de Platón son lo mejor de Platón, y lo mismo con Aristóteles, y etcétera. Entonces yo quise que eso fuera así, literalmente, en mi libro, que no fuera una metáfora, sino que fuera real. Entonces, por ejemplo, el primer cuento se llama Este cuento trata de ti. Y se supone que está planeado de tal manera que cualquier persona que lo lea diga, mira, el cuento trata de mí. Luego, este cuento trata de ti, lector. Leyendo este cuento, narra tu choque con estas letras y tu desconcierto por no hallar nada salvo la lectura de tu lectura. Si dejas de leer, el cuento se acaba. Sin ti, el protagonista leyendo, no quedaría nada más que decir. ¿No te importa? Adelante pues, no te necesito. Pero si te vas nunca sabrás qué pasó. Y si me da la gana puedo continuar la historia sin ti. Inventaré que seguiste leyendo línea a línea, decidido a alcanzar el punto final. Y pasaron minutos, días y años sin que en este relato asomara el menor signo de flaqueza. Puedo decir que jamás llegaste al fin, porque primero te llegaron las canas, la enfermedad y la muerte. Será algo trágico, es cierto, pero ¿a quién le importan los finales felices? A mí no. Yo prefiero la indignación al bostezo. Un poco. Sí, puedes correr a decirle a todo el mundo que no se tratará un lector, y que soy un embustero, un neurótico, un prepotente. Pero yo te digo a ti, y te lo digo sin eufemismos, estoy harto de tu actitud de indolencia, tu falta de creatividad y tu pasividad como lector. No pienso resolver todos tus problemas. No soy una fabulita ni un relato de entretenimiento. Un cuento muy grosero, ¿no? Que se la pasa maltratando al lector. Muy regañón. Pues sí, muy regañón. Muy regañón, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Por todas estas reflexiones acerca de la literatura, ¿no? A final de cuentas, bueno, que nos mantiene leyéndolo y dejando que nos ofenda el cuento, ¿no? Porque está reflexionando acerca de la literatura. Pero hay mucha gente que le molesta eso, pues, porque se pierde el sueño, la verosimilitud. Pero hay otra gente que le encanta eso, porque lo hace ser partícipe de planos distintos. Porque para ciertos lectores es tan valioso el plano literario como el extraliterario. Y en eso, pues, Niebla de Miguel de Unamuno es una muestra excelente de lo que sucede cuando se juega con esos planos. Y en el cuento que le da título al libro, yo juego con eso. Llevar a tal punto la confusión entre planos
que no sepas como lector en dónde estás parado, que no sepas quién está escribiendo la historia de quién, y no solo con los personajes, sino que lo llevo más allá de los personajes. O sea, es decir, entra hasta el lector, entra el autor, entra todo el mundo ahí. Y no se sabe, si alguien sabe quién escribió esa historia, que me diga, porque está todo de tal manera que sea muy confuso, como encuentro yo de confusa la realidad. Creo que yo la mejor definición de cuento que he escuchado, leído mejor dicho, es la de Augusto Monterroso. Cuando después de su decálogo dice, la verdad es que nadie sabe cómo se escribe un cuento, y al que lo sabe, al segundo cuento se le nota que sabe, y entonces ya todo suena aburrido y falso. Y finalmente nos llama Diana Campos, que dice: felicitaciones al invitado por hacer que el lector sea parte de lo que lee, ¿no? Que dice, por fin somos partícipes del Qué padre cuento. que lo veas, y me encanta. Sí. Alguien que me hizo una crítica de este libro y que no me fue muy bien en la crítica, decía que era un libro para escritores que vivían en casas de espejos. pero yo pensaba, bueno, es que como para nuestros radioescuchas es un libro de 10 cuentos y 5 de ellos hablan de escritores, pero eso no quiere decir para nada que sea solo para escritores. Eso sería, creo, eso sería como pensar que los cuentos de Juan Rulfo son solo para campesinos, o la Divina Comedia es para gente que vive en el infierno o en el cielo. Sí. Que no importa de lo que trate una historia. De cualquier manera siempre hay como sonoridades internas que tiene cada obra, y que muchas veces nos van a estar hablando de otra cosa, aunque en la fachada aparentemente sea la historia de un libro o de un escritor.